¿Alguna vez te has preguntado qué sucede realmente en las dimensiones invisibles del cielo cuando tus dedos tocan cada cuenta del rosario, cuando tus labios pronuncian cada Ave María, cuando tu corazón se abre, aunque sea imperfectamente, a los misterios de la vida de Cristo y de su Santísima Madre? ¿Has considerado seriamente que ese acto que tal vez realizas de manera rutinaria, tal vez con distracción, tal vez sin comprender plenamente su poder, está desatando fuerzas celestiales, está moviendo el corazón de la Reina del Cielo, está activando intercesiones angélicas, está derrotando estrategias demoníacas, está liberando gracias que transforman tu vida de maneras que ni siquiera puedes percibir en este momento? Durante más de 50 años de ministerio sacerdotal extraordinario, de celebraciones eucarísticas que duraban horas porque su alma era arrebatada a las regiones celestiales, de confesiones interminables donde podía leer los corazones como libros abiertos y ver el pasado, presente y futuro de cada alma que se arrodillaba ante él, de éxtasis místicos donde conversaba directamente con Cristo crucificado, con la Virgen María, con ángeles y santos, y también enfrentaba cara a cara a las fuerzas demoníacas que intentaban arrancarle las almas. El Padre Pío de Pietrelcina, ese gigante espiritual marcado con los estigmas sangrantes de Cristo durante medio siglo, ese sacerdote capaz de bilocación que aparecía simultáneamente en lugares distantes para salvar moribundos o convertir pecadores, ese místico que despedía el perfume sobrenatural de violetas y rosas que anunciaba su presencia o su intercesión, incluso a kilómetros de distancia, recibió revelaciones profundas, visiones celestiales extraordinarias, comprensiones místicas inefables sobre el poder del Santo Rosario, sobre lo que realmente acontece en el cielo cuando un alma en la tierra toma las cuentas entre sus dedos y comienza a rezar, sobre las respuestas específicas de la Virgen María a cada Ave María pronunciada, sobre las batallas espirituales que se libran en las dimensiones invisibles mientras rezas aparentemente solo en tu habitación, sobre las gracias torrenciales que descienden del trono de Dios cuando el rosario es rezado con fe, aunque sea del tamaño de un grano de mostaza, y lo que el Padre Pío vio, lo que le fue revelado en sus encuentros místicos directos con la Madre de Dios, lo que experimentó personalmente en su propia vida de oración incesante, donde el rosario era su arma constante, su compañero inseparable, su recurso inmediato ante cualquier dificultad. No son enseñanzas teóricas ni reflexiones piadosas, sino verdades vivientes confirmadas por milagros innumerables, por conversiones imposibles que sucedieron después de rezar el rosario, por liberaciones de opresiones demoníacas que fueron derrotadas mediante esta oración poderosa, por sanaciones físicas y espirituales que ocurrieron cuando el santo aplicaba el rosario como medicina celestial, y estas revelaciones que estás a punto de recibir, que han sido guardadas celosamente por décadas en los testimonios de aquellos que vivieron cerca del Padre Pío y fueron testigos directos de su vida extraordinaria, tienen el poder de transformar completamente tu relación con el rosario, de revelar tesoros escondidos que siempre estuvieron disponibles, pero que nunca reclamaste por ignorancia, de activar un nivel de intercesión mariana en tu vida que cambiará tu destino, protegerá a tu familia, derrotará a tus enemigos espirituales y te llevará por el camino más seguro y más corto hacia la santidad que Dios ha diseñado específicamente para ti. El Padre Pío no era un devoto común de la Virgen María que simplemente le tenía afecto piadoso o que rezaba el rosario como práctica religiosa heredada, sino que era un hijo íntimo de la Madre de Dios, que la conocía personalmente, que conversaba con ella regularmente durante sus éxtasis místicos, que la veía con los ojos del Espíritu más claramente que nosotros vemos con los ojos físicos, que experimentaba su presencia maternal de manera tan tangible que frecuentemente después de estas visitaciones marianas quedaba impregnado con un perfume celestial que todos los presentes podían percibir.
Y desde su infancia, cuando apenas era un niño llamado Francesco Forgione en el pequeño pueblo de Pietrelcina, ya tenía visiones de la Virgen María que lo visitaba, lo consolaba, lo instruía, lo preparaba para la misión extraordinaria que Dios había diseñado para él antes de la fundación del mundo, y a medida que crecía, a medida que entraba en la vida religiosa, tomando el nombre de Pío, en honor al Papa San Pío V, que había promovido intensamente el rezo del rosario, a medida que su vida de oración se profundizaba y sus experiencias místicas se intensificaban, su relación con María se volvía cada vez más íntima, cada vez más poderosa, cada vez más transformadora, hasta el punto que él mismo declaraba que todo lo que era, todo lo que había recibido, todos los dones extraordinarios que poseía, todo se lo debía a María Santísima después de Dios, porque ella era la medianera de todas las gracias, la que presentaba todas sus oraciones imperfectas ante su Hijo, perfumándolas con sus propios méritos, la que lo defendía constantemente de los ataques demoníacos que eran feroces y continuos, la que lo consolaba en sus noches oscuras del alma cuando parecía que Dios mismo lo había abandonado, la que le revelaba misterios celestiales que de otra manera hubieran permanecido ocultos. Y el instrumento principal, el canal específico, el medio concreto, mediante el cual María ejercía todo este poder maternal en la vida del Padre Pío, era precisamente el Santo Rosario, esas 150 Ave Marías divididas en 15 décadas que meditaban los misterios de la vida de Cristo y de María, esas cuentas que el santo llevaba constantemente en su mano o enrolladas en su cinturón franciscano, ese arma espiritual que empuñaba ante cualquier dificultad, cualquier tentación, cualquier ataque demoníaco, cualquier necesidad propia o ajena, porque sabía por experiencia directa, por revelación mística, por confirmación sobrenatural repetida miles de veces, que cuando rezaba el rosario, María respondía inmediatamente, intervenía poderosamente, derrotaba al enemigo decisivamente, obtenía gracias abundantemente y transformaba situaciones imposibles en milagros manifiestos. Lo que el Padre Pío vio en sus visiones místicas sobre lo que María hace cuando rezamos el rosario trasciende completamente las comprensiones piadosas comunes que reducen esta oración a un ejercicio repetitivo de fórmulas verbales, porque lo que le fue revelado es que cada Ave María pronunciada con fe, aunque sea con 1000 distracciones, aunque sea con tibieza, aunque sea mecánicamente, es escuchada personalmente por la Virgen María en el cielo, y ella responde a cada una individualmente, personalmente, específicamente, no de manera genérica, sino atendiendo exactamente a la necesidad particular del alma que está rezando en ese momento. Porque María no es una figura distante e inaccesible, sino una madre viviente, presente, activa, que conoce cada uno de sus hijos por nombre, que ve todas sus luchas, que comprende todas sus debilidades, que siente todas sus penas, y que está constantemente buscando maneras de ayudarlos, de protegerlos, de guiarlos, de santificarlos. Y el rosario es el medio privilegiado, el canal específico, el teléfono directo, por así decirlo, que ella misma ha establecido para comunicarse con sus hijos terrenales. Y cuando tú comienzas a rezar el rosario, cuando pronuncias las primeras palabras del Ave María, en ese instante exacto, María dirige su atención completamente hacia ti, te mira con sus ojos maternales llenos de ternura infinita, escucha tu voz aunque esté quebrada por el llanto o endurecida por la tibieza, percibe las intenciones de tu corazón aunque tu mente esté distraída, y comienza inmediatamente a trabajar en tu favor. Y el Padre Pío lo veía literalmente durante sus éxtasis, veía cómo, cuando alguien comenzaba a rezar el rosario, María en el cielo se inclinaba hacia esa alma,
Se acercaba a ella espiritualmente, aunque la distancia física fuera de miles de kilómetros, y comenzaba a interceder ante su Hijo, presentando las necesidades de esa alma, mostrándole las lágrimas, los sufrimientos, las luchas, los deseos santos, y Cristo, que nunca puede negar nada a su madre porque ella solo pide lo que es conforme a la voluntad divina, concedía gracias, derramaba misericordias, enviaba ángeles para proteger, ordenaba a los demonios que se retiraran, abría puertas que estaban cerradas, sanaba enfermedades que parecían incurables, convertía corazones que parecían endurecidos para siempre, todo mientras el alma que rezaba el rosario tal vez no percibía nada de esto, tal vez seguía sintiéndose sola, abandonada, sin ayuda, pero en realidad estaba siendo sostenida por fuerzas celestiales que habían sido activadas mediante la oración del rosario. Pero hay algo aún más extraordinario que el Padre Pío reveló sobre lo que sucede específicamente cuando rezas el rosario meditando los misterios, porque esta oración no es simplemente una repetición de Ave Marías, sino que cada década está asociada con un misterio específico de la vida de Cristo y de María: la anunciación, la visitación, el nacimiento, la presentación, el niño perdido y hallado en el templo para los misterios gozosos, la agonía en el huerto, la flagelación, la coronación de espinas, el camino al Calvario, la crucifixión para los misterios dolorosos, la resurrección, la ascensión, Pentecostés, la asunción, la coronación de María para los misterios gloriosos, y posteriormente, añadidos por el Papa Juan Pablo II, los misterios luminosos del bautismo de Jesús, las bodas de Caná, el anuncio del reino, la transfiguración, la institución de la Eucaristía. Y cuando meditas estos misterios mientras rezas las Ave Marías correspondientes, algo profundo sucede en las dimensiones espirituales, porque no estás simplemente recordando eventos históricos pasados, sino que estás participando místicamente en esas realidades eternas que trascienden el tiempo. Estás entrando en comunión con Cristo y con María en esos momentos específicos de sus vidas. Estás recibiendo las gracias particulares asociadas con cada misterio, y María, que vivió cada uno de esos momentos de manera única e irrepetible, que meditaba todas estas cosas en su corazón, como dice el Evangelio de Lucas. Ahora comparte contigo la profundidad de su experiencia, te revela aspectos de esos misterios que nadie más puede revelarte, porque nadie más los experimentó tan íntimamente. Te comunica las gracias que ella recibió en cada uno de esos momentos, y te capacita para aplicar esas gracias a tus circunstancias presentes, y el Padre Pío lo explicaba así. Cuando meditas el misterio de la Anunciación, donde María dijo su fiat, su sí total, a la voluntad de Dios, aceptando convertirse en Madre del Salvador, aunque no comprendía completamente cómo sucedería ni qué implicaría en términos de sufrimiento futuro, María te ayuda a decir tu propio fiat a la voluntad de Dios en tu vida. Te da la gracia de la rendición total, de la confianza absoluta, de la disponibilidad completa para cumplir tu misión específica, por difícil que parezca. Cuando meditas el misterio de la visitación, donde María se apresuró a servir a su prima Isabel, llevando en su vientre al Salvador, que santificó a Juan Bautista todavía en el vientre de su madre, María te inspira y te capacita para servir a otros, llevándoles a Cristo mediante tu testimonio, tu caridad, tu presencia amorosa. Cuando meditas el nacimiento de Jesús en la pobreza del establo de Belén, María te enseña el valor de la humildad, de la simplicidad, del desprendimiento de las cosas materiales, y te hace experimentar algo de la alegría indescriptible que ella sintió al sostener por primera vez al Hijo de Dios hecho carne. Y así sucesivamente con cada misterio, cada uno tiene gracias específicas asociadas, cada uno tiene enseñanzas particulares que comunicar.
Cada uno tiene poder transformador que aplicar a aspectos diferentes de tu vida. Detente ahora mismo por un momento y reflexiona honestamente sobre tu propia práctica del rosario. ¿Lo rezas regularmente o lo has abandonado? ¿Lo rezas con atención y devoción o mecánicamente mientras tu mente vaga en mil distracciones? ¿Meditas realmente los misterios o simplemente recitas las palabras sin pensar en su significado? ¿Has experimentado el poder del rosario en tu vida o lo consideras una devoción anticuada, repetitiva, aburrida? Y si reconoces que has descuidado esta arma espiritual poderosa, si te das cuenta de que has estado viviendo sin la protección maternal de María, que se activa específicamente mediante el rosario, si comprendes que has estado enfrentando las batallas de la vida sin el arsenal celestial que Dios mismo te ha proporcionado a través de su Madre, entonces este es el momento de tu conversión. Este es el instante de gracia, donde el Espíritu Santo te está llamando a retomar o a comenzar seriamente la práctica diaria del rosario. Y no importa cuántos años hayas desperdiciado, no importa cuántas gracias hayas perdido por tu negligencia, no importa cuántas batallas hayas perdido porque no usaste esta arma, porque la misericordia de María es infinita, su paciencia es inagotable, su amor maternal nunca te abandona. Y ella está esperando ahora mismo que tomes el rosario en tus manos, que comiences a rezar aunque sea imperfectamente, que le abras tu corazón aunque esté herido y endurecido, que confíes en su intercesión aunque no la sientas. Porque ella responderá. Te lo garantizo, no con autoridad propia, sino con la autoridad del testimonio del Padre Pío y de innumerables santos que experimentaron lo mismo. María responderá a tu rosario. Intervendrá en tu vida, comenzará a transformar tus circunstancias. Y si quieres declarar aquí y ahora tu compromiso de rezar el rosario diariamente, si quieres escribir en los comentarios tu decisión de retomar esta práctica que has descuidado, si quieres compartir este mensaje con alguien que necesita conocer el poder del rosario, hazlo ahora, no como mero gesto simbólico, sino como acto de fe. Como declaración de guerra espiritual contra las fuerzas que te han mantenido alejado de esta arma poderosa, como primer paso concreto hacia una vida transformada por la intercesión mariana. El Padre Pío también reveló algo extraordinario sobre lo que sucede en el ámbito de la guerra espiritual cuando rezas el rosario, porque aunque vivimos en un mundo que ha perdido casi completamente la conciencia de las realidades espirituales invisibles, la verdad es que existe una batalla constante, feroz, sin cuartel, entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal por cada alma humana. Los ángeles y los demonios no son figuras mitológicas ni símbolos abstractos, sino seres personales, inteligentes, poderosos, que operan constantemente en las dimensiones invisibles que rodean nuestra existencia física, y los demonios, esos espíritus caídos que eligieron la rebelión contra Dios y ahora buscan arrastrar a tantas almas como sea posible a compartir su condenación eterna. Tienen un odio particular, una furia especial, un terror genuino hacia el rosario y hacia María, porque saben por experiencia dolorosa repetida durante siglos que cuando un alma reza el rosario se vuelve prácticamente invencible contra sus ataques. Se rodea de una protección celestial que ellos no pueden penetrar, activa intervenciones angélicas que los derrotan y atrae la presencia misma de María que ellos no pueden soportar, porque ella es la mujer del Génesis, cuya descendencia aplastará la cabeza de la serpiente. Ella es la Inmaculada Concepción, que nunca fue tocada por el pecado, y por lo tanto tiene poder absoluto sobre aquellos que se definieron completamente por el pecado. Ella es la Reina del cielo ante quien todo el infierno tiembla. Y el Padre Pío lo veía claramente durante sus batallas espirituales personales, que eran frecuentes, intensas, físicas,
porque los demonios lo atacaban directamente, intentando aterrorizarlo, golpearlo, tentarlo, porque sabían el daño que él estaba causando a su reino mediante su ministerio de confesión que arrancaba almas de sus garras, mediante sus misas que aplicaban la sangre redentora de Cristo, mediante sus intercesiones que obtenían conversiones imposibles, y en estos ataques demoníacos, cuando el Padre Pío tomaba el rosario y comenzaba a rezar invocando el nombre de María, los demonios huían inmediatamente, o si eran obligados por permisión divina a quedarse para que el santo pudiera sufrir y ofrecer ese sufrimiento por las almas. Al menos su poder era dramáticamente reducido, sus ataques se debilitaban, su capacidad de causar daño era limitada, y testimonios innumerables de personas que vivieron con el Padre Pío confirman que él nunca, absolutamente nunca, estaba sin su rosario. Lo llevaba constantemente en su mano, dormía con él, lo empuñaba como espada ante cualquier amenaza espiritual y aconsejaba a todos sus hijos espirituales que hicieran lo mismo, que llevaran siempre el rosario consigo, que lo rezaran diariamente sin falta, que lo usaran como primera línea de defensa ante cualquier tentación, cualquier miedo, cualquier opresión espiritual, porque sabía por experiencia directa que el rosario es el arma más poderosa que un católico puede poseer después de los sacramentos. Lo que hace el rosario en la guerra espiritual, según las revelaciones del Padre Pío, es múltiple y extraordinario. Primero, cuando comienzas a rezar el rosario, tu ángel guardián recibe órdenes inmediatas de intensificar su protección sobre ti. Se coloca más cerca, se vuelve más activo, rechaza los ataques demoníacos con mayor eficacia, porque el rosario es como una señal de socorro que sube al cielo y Dios responde enviando refuerzos angélicos. Segundo, María misma desciende espiritualmente al lugar donde estás rezando, no necesariamente de manera visible, aunque a veces lo ha hecho con santos y místicos, pero sí de manera real y efectiva, y su sola presencia es insoportable para los demonios que tienen que retroceder porque no pueden permanecer donde ella está. Tercero, cada Ave María es como una flecha de luz que atraviesa las tinieblas espirituales, que disipa las opresiones demoníacas, que ilumina tu mente oscurecida por tentaciones o confusión, que fortalece tu voluntad debilitada por el pecado, que consuela tu corazón afligido por tristeza o desesperación. Cuarto, el rosario crea un escudo espiritual alrededor tuyo, una especie de campo de fuerza invisible pero real que los demonios no pueden penetrar. Y mientras ese escudo está activo, mediante la oración constante del rosario, estás protegido no solo tú, sino también tu familia, tu hogar, tus proyectos. Todo lo que te pertenece queda bajo la protección de ese manto mariano que el rosario extiende sobre ti. Quinto, el rosario rompe ataduras demoníacas, libera de opresiones que tal vez has cargado durante años sin comprender su origen. Corta vínculos con pecados del pasado que todavía ejercen influencia, cancela contratos espirituales que tal vez fueron hechos consciente o inconscientemente mediante participación en ocultismo, y el Padre Pío tenía experiencia abundante de esto porque frecuentemente personas venían a él oprimidas por fuerzas demoníacas, algunas incluso poseídas, y él las liberaba no mediante exorcismos espectaculares, aunque tenía facultades para exorcizar, sino simplemente haciendo que rezaran el rosario con él, y mientras rezaban los demonios eran expulsados, las opresiones se rompían, las personas recuperaban su libertad, porque el poder del rosario cuando es rezado con fe es absolutamente devastador para el reino de las tinieblas. Pero quizás la revelación más hermosa y consoladora que el Padre Pío compartió sobre lo que María hace cuando rezas el rosario es que ella te va transformando gradualmente, casi imperceptiblemente, en una versión mejorada de ti mismo,
en alguien más parecido a Cristo, en alguien más santo, más puro, más amoroso, porque cada vez que rezas el rosario, cada vez que meditas los misterios de la vida de Cristo y de María, estás siendo expuesto a su santidad, estás recibiendo infusiones de gracia que, aunque no las sientas, están obrando profundamente en tu alma, estás siendo moldeado por manos maternales expertas que conocen exactamente qué necesitas en cada momento de tu desarrollo espiritual. Y esta transformación no sucede instantáneamente. No esperes que después de un rosario ya seas un santo, pero sucede gradualmente, consistentemente, inevitablemente, si perseveras en la práctica diaria, y un día te darás cuenta, mirando hacia atrás, que ya no eres la misma persona que eras cuando comenzaste a rezar el rosario regularmente. Que pecados que te dominaban completamente ya no tienen poder sobre ti, que virtudes que parecían imposibles de adquirir ahora fluyen naturalmente de ti, que circunstancias que eran caóticas y destructivas ahora están ordenadas y constructivas, que relaciones que estaban rotas ahora están sanadas, que tu interior que estaba vacío ahora está lleno de paz, y todo esto sin que hayas hecho esfuerzos heroicos de autoperfección, sin que hayas seguido complicados programas espirituales, simplemente porque has rezado el rosario diariamente y has permitido que María haga su trabajo maternal en ti. Y el Padre Pío lo expresaba con una imagen hermosa. Decía que María es como una jardinera celestial, y tu alma es el jardín que ella cultiva, y el rosario es el riego diario que permite que las semillas de virtud que Dios plantó en ti desde el bautismo puedan germinar, crecer, florecer, dar fruto. Y si dejas de regar el jardín mediante el rosario, entonces las plantas se marchitan, las malas hierbas invaden, el jardín se vuelve un desierto estéril. Pero si riegas diariamente mediante el rosario, entonces María trabaja constantemente removiendo las piedras que impiden el crecimiento, arrancando las malas hierbas de los pecados y los vicios, plantando nuevas semillas de virtudes que tú no tenías, podando ramas que, aunque fueran buenas, necesitan ser cortadas para que puedas dar más fruto, injertando en ti cualidades de Cristo que nunca imaginaste poseer, hasta que un día tu vida se convierte en un jardín hermoso, fragante, fructífero que glorifica a Dios y atrae a otros hacia Él. El Padre Pío también revelaba que María tiene respuestas específicas diferentes dependiendo de cómo rezas el rosario. Si lo rezas con amor ardiente, con atención completa, con meditación profunda de los misterios, entonces ella responde derramando sobre ti gracias extraordinarias, consolaciones espirituales profundas, avances rápidos en la santidad. Pero si lo rezas tibio, distraído, mecánicamente, ella todavía responde, porque es Madre misericordiosa, que no rechaza ninguna oración de sus hijos por imperfecta que sea, pero su respuesta es proporcional a tu disposición. Las gracias que recibes son menores, aunque siguen siendo reales y valiosas. Y por eso el santo aconsejaba hacer el esfuerzo de rezar el rosario bien, de prepararse antes de comenzar, pidiendo al Espíritu Santo que ayude a tu concentración, de elegir un lugar tranquilo donde no serás interrumpido constantemente, de tomar cada misterio en serio, meditándolo brevemente antes de comenzar la década, de pronunciar las palabras con reverencia y no simplemente dejarlas salir automáticamente de tu boca mientras tu mente está en otra parte, de ofrecer cada rosario por una intención específica, ya sea por ti mismo, por tu familia, por alguien que necesita oración, por las almas del purgatorio, por la conversión de los pecadores, por la iglesia, porque cuando hay una intención específica, el rosario se vuelve más enfocado, más poderoso, más efectivo, y María sabe exactamente para qué lo estás rezando y dirige su intercesión precisamente hacia esa necesidad
Pero el Padre Pío también consolaba a aquellos que luchaban con distracciones en el rosario, que se desanimaban porque sentían que no lo rezaban bien. Les decía que las distracciones involuntarias no disminuyen el valor del rosario si haces el esfuerzo sincero de resistirlas y de volver tu atención a la oración cuando te das cuenta que te distraíste, que lo importante es la intención fundamental de querer orar aunque la ejecución sea imperfecta. Que María mira el corazón más que las palabras, que ella entiende nuestras limitaciones humanas, nuestra debilidad mental, nuestra incapacidad de mantener concentración perfecta durante 15 o 20 minutos, y que valora el esfuerzo más que el resultado. Algo más que el Padre Pío enseñaba constantemente sobre el rosario es que debe ser una oración diaria, no ocasional, no solamente cuando tengas problemas o necesites algo, sino todos los días sin excepción, porque el rosario diario es como el alimento diario. Así como tu cuerpo necesita comer cada día para mantener su fuerza, tu alma necesita el rosario cada día para mantener su salud espiritual, su protección contra el enemigo, su conexión con María, su crecimiento en santidad, y el santo no aceptaba excusas. No importa cuán ocupado estés, no importa cuán cansado te sientas, no importa qué otras obligaciones tengas, siempre hay 15 o 20 minutos disponibles para el rosario si realmente es una prioridad. Y decía que si alguien le dijera que está demasiado ocupado para rezar el rosario, él respondería que entonces esa persona está demasiado ocupada, que necesita reorganizar sus prioridades, que está viviendo una vida desordenada donde lo urgente ha desplazado a lo importante, donde lo temporal ha eclipsado lo eterno, donde las actividades mundanas han ahogado la vida espiritual, y él mismo daba el ejemplo, aunque tenía horarios agotadores confesando durante 12 o 14 horas diarias, aunque estaba físicamente débil y constantemente sufriendo de los estigmas y de múltiples enfermedades, aunque tenía responsabilidades administrativas como director espiritual del hospital Casa Solievo de Llasoferenza, que él fundó, nunca, absolutamente nunca, omitía su rosario diario, más bien rezaba múltiples rosarios cada día, y animaba a todos a hacer lo mismo, a convertir el rosario en un hábito tan arraigado como comer o dormir, en una práctica que se mantiene independientemente de los sentimientos, las circunstancias, los estados de ánimo, porque la vida espiritual seria no se construye sobre emociones cambiantes, sino sobre disciplina fiel, sobre compromiso inquebrantable, sobre fidelidad perseverante. Detente nuevamente ahora y examina tu propia vida con honestidad brutal. ¿Cuántas horas pasas cada día en actividades que son completamente innecesarias, viendo televisión sin propósito, navegando en redes sociales sin fin, entreteniendo distracciones que no agregan valor a tu vida? Y si puedes encontrar tiempo para todo eso, ¿realmente puedes decir que no tienes 15 minutos para el rosario? La verdad es que siempre encontramos tiempo para lo que realmente valoramos, para lo que realmente nos importa, para lo que realmente consideramos prioritario. Y si el rosario no está en tu vida diaria, es porque no lo has hecho prioritario, porque has valorado otras cosas más, porque has creído la mentira del enemigo que te dice que estás demasiado ocupado, demasiado cansado, que puedes dejarlo para mañana, que no hace tanta diferencia si lo omites hoy. Y cada vez que crees esa mentira y omites el rosario, estás eligiendo vivir sin la protección de María ese día. Estás eligiendo enfrentar las batallas espirituales desarmado. Estás eligiendo perder las gracias que ella quería derramar sobre ti. Y tal vez por eso tu vida es tan difícil. Tal vez por eso las tentaciones son tan fuertes. Tal vez por eso tus circunstancias no mejoran. Porque has estado viviendo sin el arma más poderosa que Dios te ha dado mediante su madre. Entonces, toma la decisión ahora mismo, no mañana, no la próxima semana. Ahora mismo, mientras lees estas palabras,
Decide que a partir de hoy rezarás el rosario diariamente, sin excusas, sin excepciones, sin importar qué. Y si quieres fortalecer ese compromiso, escríbelo en los comentarios. Declara públicamente tu intención de rezar el rosario diariamente. Comparte este mensaje con tu familia, para que ellos también conozcan el poder de esta oración, porque cuando te comprometes públicamente es más difícil retractarte, es más probable que perseveres, y además tu testimonio puede inspirar a otros que necesitan el mismo despertar. Finalmente, el Padre Pío revelaba que existe una promesa especial de María para aquellos que rezan el rosario fielmente, que ella misma se comprometió en sus apariciones en Fátima y en otros lugares a conceder gracias extraordinarias, protección especial en la hora de la muerte y la garantía de que no se perderán eternamente, porque ningún devoto verdadero del rosario, ningún hijo fiel de María que la invoca diariamente mediante esta oración, se pierde. Ella lucha por cada uno hasta el último momento, presenta sus rosarios acumulados durante años, como evidencia ante el tribunal de la justicia divina. Muestra a su Hijo cada Ave María que le rezaron aunque fuera imperfecta, y Cristo no puede negar nada a su Madre. Entonces, concede la gracia de la conversión final, del arrepentimiento sincero, de la contrición perfecta incluso a pecadores que vivieron vidas terribles, pero que mantuvieron esta única práctica del rosario diario. Y el Padre Pío tenía testimonios incontables de esto, de personas que vivieron en pecado grave durante años, pero que por alguna razón mantuvieron el hábito del rosario. Quizás porque sus madres se los habían enseñado en la infancia, y en su lecho de muerte, María obtuvo para ellos la gracia de confesarse, de recibir los últimos sacramentos, de morir en paz con Dios, cuando humanamente parecía imposible, cuando todos los habían dado por perdidos, y esto nos debe llenar de esperanza si tenemos familiares alejados de la fe, si tenemos hijos que ya no practican, si tenemos seres queridos que viven en pecado, porque lo que debemos hacer es enseñarles el rosario, animarlos a rezarlo, aunque sea un misterio diario, aunque sea descuidadamente. Porque si mantienen esa conexión mínima con María, ella hará el resto. Ella trabajará pacientemente durante años si es necesario. Ella esperará el momento perfecto. Ella preparará las circunstancias. Ella ablandará sus corazones. Ella los traerá de vuelta. Porque María nunca se rinde con ninguno de sus hijos. Nunca considera que alguien esté demasiado perdido, nunca abandona a nadie que alguna vez la invocó, y el rosario es su canal privilegiado de acción, su medio preferido de comunicación, su arma escogida para rescatar a sus hijos del peligro eterno. Entonces, toma el rosario ahora mismo, si lo tienes cerca, o consigue uno, si no tienes porque son fáciles de obtener en cualquier iglesia o tienda religiosa, o incluso puedes hacerlo tú mismo con cordón y cuentas simples. Y comienza hoy esta práctica que transformará tu vida, que protegerá tu alma, que santificará tu familia, que derrotará a tus enemigos espirituales, que obtendrá gracias que nunca imaginaste posibles, porque cuando rezas el rosario no estás solo. María está contigo, escuchándote, respondiéndote, intercediendo por ti, transformándote, y el Padre Pío desde el cielo, donde ahora goza de la visión beatífica junto a esa Madre que tanto amó en la tierra, intercede por todos aquellos que toman en serio su enseñanza sobre el rosario, que siguen su ejemplo de devoción mariana radical, que empuñan esta arma espiritual con la fe y la confianza que Él tuvo, y tu vida nunca será la misma. Esto te lo prometo. No con autoridad propia, sino con la autoridad del testimonio de los santos. Tu vida será transformada, tus circunstancias cambiarán, tus batallas serán ganadas, tu familia será protegida, tu alma será santificada, y un día, cuando cruces el umbral de la muerte y te presentes ante el trono de Cristo, María estará allí,
mostrándole todos los rosarios que rezaste, aunque fueran imperfectos, presentándole todas las Ave Marías que pronunciaste, aunque fueran distraídas, testimoniando que fuiste su hijo fiel. Y Cristo te recibirá no por tus méritos que nunca son suficientes, sino por los méritos infinitos de su pasión, presentados a través de su madre, y entrarás en la gloria eterna, donde finalmente verás cara a cara a esa madre que estuvo contigo todos los días de tu vida terrenal cuando rezabas el rosario, que respondió a cada una de tus invocaciones, que nunca te abandonó ni un solo instante. Y entonces comprenderás plenamente lo que el Padre Pío veía en sus éxtasis: el amor infinito de María por cada uno de sus hijos, su poder inmenso ante el trono de Dios, su fidelidad inquebrantable a todos los que la invocan, y pasarás la eternidad alabándola, agradeciéndole, amándola cada vez más profundamente por todo lo que hizo por ti mediante el rosario que rezaste en la tierra.